¿Qué pasa con un modelo de negocios cuando su objetivo principal es de hecho destruir su propia fuente de ingresos? Suena a una receta garantizada para el desastre financiero. Totalmente. O sea, cualquier manual de economía te diría que una organización debe maximizar la necesidad de sus servicios, no erradicarla. Pero hoy vamos a desempacar una pila de investigación sobre una institución que lleva décadas haciendo exactamente eso, Ujú. y que de hecho ha construido un imperio de innovación sobre esa aparente paradoja. Es una contradicción fascinante. Y cuando analizamos la documentación que tenemos hoy sobre la mesa, queda clarísimo que resolver esa paradoja requiere un nivel de ingeniería corporativa y tecnológica que va mucho más allá de lo que solemos ver en el mundo empresarial tradicional. Precisamente, hoy tenemos un rompecabezas muy particular en este análisis profundo. Por un lado, hay una serie de acuerdos corporativos recientes de los años 2024 y 2025. Claro, los del sector salud y retail. Exacto. Acuerdos entre la Asociación Chilena de Seguridad, conocida como la HSS, y gigantes comerciales como FEMSA Salud, Socofar y Maicao. Ujú. Y por otro lado, cruzamos eso con un caso de estudio histórico y un par de artículos académicos sumamente densos. Uno sobre transformación digital en la manufactura en Beijing y otro sobre el diseño de protocolos de telemedicina avanzada. Que a simple vista parece que alguien mezcló expedientes médicos con manuales de retail y servidores de inteligencia artificial, ¿no? Sí, literal. Pero el objetivo de esta exploración es entender cómo una entidad nacida en la década de los 50 se mantiene a la vanguardia. Y la clave, según toda esta documentación, reside en cruzar una teoría académica llamada cocreación de valor con un ecosistema digital masivo. Así es. Y para quienes nos escuchan, sin importar su nivel de experiencia técnica, comprender cómo estas grandes organizaciones colaboran e innovan es crítico para entender hacia dónde va el futuro del trabajo, la salud y la sostenibilidad. Totalmente. Porque ya no se trata solo de entregar cascos y botas de seguridad. O sea, se trata de algoritmos predictivos y ecosistemas hiperconectados. Exacto. Pero a ver, antes de sumergirnos en la inteligencia artificial y las plataformas digitales, hay que entender el ADN de todo esto. No podemos hablar del futuro sin ir a los cimientos. Viajemos a 1958. Una época muy distinta. Sí, muy distinta. Nace la HS, impulsada por Eugenio Eiremans y el patrocinio de la SOFOFA, como una corporación privada sin fines de lucro. Y el dato histórico del caso de estudio que realmente pone todo en perspectiva es este. En esa época en Chile, ocurría un accidente laboral cada 27 segundos. ¡Wow! ¿Cada 27 segundos? Es una locura. Es una locura. Esa frecuencia de accidentes era una sangría operativa y humana simplemente insostenible, porque el modelo tradicional de seguros privados cobraba primas altísimas y solo se ocupaba de pagar cuando el daño ya estaba hecho. Claro, reaccionaban al problema. Exacto. No había un incentivo real para evitar que la máquina mutilara al trabajador en primer lugar. Fue recién con la revolución legal de 1968 que se consolidó este sistema de mutualidades. Ujú. Y eso fusionó dos cosas que antes vivían totalmente separadas. El pago de la compensación médica, por un lado, y la responsabilidad activa de la prevención, por el otro. Bien, vamos a desempacar esto, porque aquí es donde entra la paradoja del éxito que mencionaba al principio. El esquema financiero dicta que la tasa de cotización de las empresas depende directamente de su siniestralidad. Claro. O sea, llegó a bajar a un promedio de 1,7% en su momento. Es decir, si la HS hace un trabajo brillante y una fábrica tiene 0 accidentes, esa fábrica paga menos. Ujú. Por ende, la HS recibe menos ingresos justamente por hacer bien su trabajo. Lo fascinante aquí es cómo esta estructura financiera te obliga a abandonar la relación cliente-proveedor tradicional. Si la meta es que el cliente no necesite la cura, el proveedor no puede limitarse a vender un servicio y ya. Exacto. No basta con entregar un manual. Claro, tiene que integrarse en la operación del cliente. Y si conectamos esta historia con los artículos académicos que revisamos, en especial el estudio sobre la transformación digital en Beijing y el protocolo de servicios de salud digital, vemos que definen esto como co-creación de valor. ¿Cocreación de valor? Sí, ya no es una transacción donde uno paga y otro entrega un producto, es un proceso continuo de resolución conjunta de problemas. A ver si esta analogía sirve para capturar la mecánica de esa cocreación.
Pensemos en una relación entre un entrenador personal de alto rendimiento y su cliente. A ver. Alguien puede pagar la tarifa más cara del mercado, la membresía más exclusiva, pero el entrenador no puede levantar las pesas por el cliente. Claro, el esfuerzo lo tiene que hacer el cliente. Exactamente. La HS tiene la infraestructura médica, los datos, los planes estratégicos, pero no puede estar en la línea de ensamblaje ajustando cada tuerca o cada tornillo. Ambas partes tienen que interactuar, compartir recursos y comprometerse. Ujú. Porque si no, el músculo de la prevención simplemente no crece. El resultado final, que son los ambientes laborales seguros, lo fabrican juntos. Es una analogía muy útil, de verdad, porque ilustra muy bien la dependencia mutua. Pero ojo, el protocolo de revisión sistemática que analizamos aporta una capa de realismo muy cruda a esto. ¿En qué sentido? Advierte sobre la codestrucción de valor. Este es el riesgo latente del que casi no se habla. No todas las interacciones son positivas. Si el entrenador y el cliente no hablan el mismo idioma o si la rutina es inadecuada para la fisiología de esa persona, el resultado es una lesión. Oh, claro. Un efecto contrario al deseado. Exacto. Y en el mundo corporativo, si hay mala comunicación, si los sistemas fallan o si hay fricción en la implementación diaria, el esfuerzo no solo es inútil, sino que destruye valor. Ujú. Disminuye el bienestar de las partes y quema recursos económicos. Y esto sirve como un puente causal perfecto para entender por qué las alianzas estratégicas modernas tienen que ser tan meticulosas. Y esa amenaza constante de codestrucción de valor explica perfectamente la complejidad de los contratos modernos. Porque para evitar que todo el sistema colapse, las organizaciones necesitan marcos de trabajo extremadamente robustos. Totalmente de acuerdo. Y así es como pasamos de la teoría académica pura a la práctica, viendo los acuerdos de 2024 y 2025. Cuando revisamos las firmas de colaboración entre la HSS y el grupo FEMSA Salud, junto con Socofar, Provefarma y Maico, queda claro que no es solo firmar un papel. No, para nada. No es tomarse la foto de rigor y desearse suerte. Hay una arquitectura enorme detrás. Sí. Y de hecho, la documentación destaca el evento del 18 de diciembre en el edificio corporativo City Park en Huechuraba. Fue una sesión intensiva donde se revisaron hitos, avances en seguridad y salud en el trabajo y el motor de todo esto, que ellos llaman el Plan Marco 2025. Ese plan marco es vital, porque suena a jerga de recursos humanos, pero no es solo un papel. Es una alineación estratégica profunda. Ujú. De hecho, las declaraciones de ejecutivos como Luis Garza y Felipe Fernández de FEMSA lo dejan muy claro. Hablan de cómo esto impacta directamente su estrategia de sostenibilidad y la cultura preventiva. Claro, lo integran a la base de la empresa. Así es, y algo súper interesante que resaltan las fuentes son las buenas prácticas que incluyen en estos planes. Obligan a revisiones de hitos periódicas y hacen mucho énfasis en dinámicas lúdicas. Dinámicas lúdicas. Sí, para reflexionar sobre el trabajo en equipo. Desde la psicología organizacional, gamificar la prevención rompe barreras jerárquicas. Hace mucho más probable que un operario le reporte un riesgo a su jefe antes de que ocurra una tragedia. Mm. Pero, un momento, porque aquí hay algo en la estructura de estos acuerdos que me hace un poco de ruido si lo analizamos críticamente. A ver, dime. FEMSA es dueña de Socofar, de Provefarma y de Maicao, ¿verdad? Es un paraguas corporativo gigantesco. Si ya tienen un plan marco central y una estrategia de sostenibilidad, ¿por qué molestarse en hacer firmas y planes de atención tan individualizados para cada filial? Es una excelente pregunta. Porque desde afuera uno pensaría que sería mucho más eficiente aplicar un estándar único desde arriba y simplemente replicarlo. Y específicamente me fijo en el caso de Comercial Maicao. Ujú. Su gerente de recursos humanos, Carolina Klenner, resalta los avances logrados, pero hace un apunte muy particular. Dice que lograron avanzar, cito, a pesar de los impactos que ha tenido la violencia en el rubro del retail. Claro. Y ahí pensé, bueno, el riesgo operativo dentro de una farmacia cerrada o un centro de distribución no es el mismo que la violencia callejera que enfrenta una tienda de retail abierta al público. Exactamente. Esa observación sobre la violencia es la clave para responder a tu duda. Si conectamos esto con el panorama general y citamos nuevamente el estudio de transformación en Beijing, vemos que el soporte de una entidad central, en este caso la HS, lo que hace es estimular las capacidades de innovación de las empresas. Ujú. O sea, no les impone un molde único.
Exacto. Permite estrategias específicas para necesidades operativas únicas. Si aplicamos un molde corporativo rígido a todo FEMSA, generamos esa codestrucción de valor de la que hablábamos. Claro. Porque el riesgo de un técnico manejando maquinaria pesada en Socofar no tiene nada que ver con el riesgo psicosocial de un vendedor de Maicao enfrentando violencia urbana. Totalmente. Pero pensemos en la escala de esto. Estamos hablando de coordinar estrategias hiperespecíficas, como trajes a la medida, para más de 1,5 millones de trabajadores afiliados a nivel nacional. Es un volumen brutal. Gestionar esa hiperespecificidad, monitorear comités paritarios, agendar capacitaciones, es físicamente imposible con papel, lápiz y reuniones presenciales. La co-creación moderna a este nivel exige un ecosistema digital masivo. Y el ecosistema que detallan las fuentes es inmenso. La infraestructura se apoya principalmente en 2 grandes plataformas. Sí, HSS Virtual y HSS Gestión. Exacto. HSS Virtual es la cara hacia el usuario final, el trabajador. Es donde acceden a sus capacitaciones, ven resultados de exámenes médicos y revisan sus beneficios en Mundo HS. Y el volumen de tráfico es una locura. Cerraron el 2024 con 6,8 millones de interacciones. 6,8 millones, wow. Y por otro lado está HSS Gestión, que es el panel para que las empresas administren los aspectos legales, los comités paritarios y sus planes de prevención. Y lo que noto ver sobre esta infraestructura es la realidad de la digitalización. Hay un detalle curioso y, digamos, muy humano en los reportes. ¿Cuál? Aparecen avisos de intermitencias temporales en el sistema y notificaciones de mantención programada en los portales a las 18 horas de los jueves de agosto. Y esto es el mundo real. Es un ejemplo perfecto de esa codestrucción de valor temporal que ocurre durante la adopción tecnológica. Totalmente. Si el servidor se cae, la capacidad de co-crear seguridad se paraliza por ese rato. Es una excelente lectura, porque la dependencia tecnológica crea fricciones naturales. Y para no quedarse estancados cada vez que hay una falla, tienes que institucionalizar la innovación. Por eso destaco un hito clave marcado para el 2025. El Consejo de Innovación. Así es, la creación de este consejo, que está formado por líderes en transformación digital. Su objetivo es conectar con el ecosistema emprendedor externo, adoptar metodologías ágiles y consolidar una cultura de innovación abierta. O sea, buscar soluciones afuera si no las tienen adentro. Exactamente. Entienden que las mejores soluciones tecnológicas para problemas tan específicos pueden venir de startups ágiles, no necesariamente de su propia burocracia interna. Y una vez que esa infraestructura digital básica está construida, cuando esos rieles ya soportan millones de transacciones sin caerse, o cayéndose de vez en cuando los jueves por la tarde, Claro. ahí es cuando puedes dar el verdadero salto, pasar de la simple gestión administrativa a la verdadera medicina predictiva y avanzada. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque las fuentes documentan el uso de inteligencia artificial en la HS, y no para cosas triviales, sino para la detección temprana de riesgos laborales y el análisis avanzado de imágenes médicas. El cambio de paradigma ahí es gigantesco. Pasas de atender la fractura a identificar el patrón que va a causar la fractura. Exacto. Pero la frontera tecnológica más fascinante que ilustran los artículos académicos se encuentra en la intersección de la inteligencia artificial y el diseño de la telemedicina. Específicamente, los datos sobre la aplicación EPHC. Detengámonos en ETHC, porque esto rompe totalmente el molde de lo que solemos entender por telemedicina. Normalmente uno piensa en una videollamada por Zoom que se queda pegada. Claro, con mala conexión. Sí, pero esta plataforma está integrada en plataformas nacionales usando protocolos WebRTC. ¿Qué significa eso en la práctica? Que permite comunicaciones en tiempo real directamente desde el navegador web. Elimina la barrera de entrada para un trabajador que quizás esté en una faena remota y no tiene cómo descargar una app pesada. Es vital reducir esa fricción. Pero el objetivo clínico de ETHC va mucho más allá de conectarse fácil. Lo vital aquí es cómo fomenta lo que el estudio llama la alfabetización en salud, o health literacy en inglés. Ese concepto me encantó. Sí, es brillante, porque proporciona resúmenes instantáneos de las consultas, generados automáticamente, con explicaciones en lenguaje sencillo de la terminología médica. Y eso es clave. Cualquiera que haya ido al médico sabe lo que es salir de la consulta con un papel lleno de jerga incomprensible, y uno termina buscando los síntomas en Google.
Lo cual siempre termina mal. Siempre. Pero claro, procesar audios médicos en tiempo real y automatizar diagnósticos enciende inmediatamente todas las alarmas de seguridad y privacidad. Imagina que se filtre una consulta psiquiátrica de un trabajador. Sería catastrófico. Por eso el diseño arquitectónico que señala el protocolo es tan específico. Utilizan un enfoque serverless, es decir, sin servidor central para el procesamiento sensible. Ujú. ¿Cómo funciona eso para quienes no somos ingenieros de software? De forma sencilla, envían un diccionario genérico de términos médicos al dispositivo del paciente. Entonces, el procesamiento de los datos, la coincidencia de palabras y la generación básica del resumen ocurren localmente, en el lado del cliente. O sea, en el propio teléfono o computador del trabajador. Exactamente. Así, la información de salud privada nunca tiene que viajar a una nube externa para ser procesada. Es un diseño súper inteligente para proteger la privacidad, pero esto me genera un dilema distinto. Estamos hablando de automatizar indicaciones médicas Ujú. y sabemos que la IA a veces inventa cosas, tiene estas alucinaciones. ¿Qué pasa si el algoritmo confunde un diagnóstico en ese resumen? Esto plantea una pregunta importante, y es el gran dilema entre humano versus máquina. ¿Cómo equilibramos la automatización con la seguridad clínica estricta? Claro, porque un error ahí es negligencia médica. Y el estudio lo resuelve de una forma muy categórica. Requiere obligatoriamente que los médicos humanos verifiquen, revisen y aprueben la versión final de los resúmenes de los pacientes antes de entregarlos. Ah, o sea, el humano siempre tiene la última palabra. Siempre. La IA actúa como un asistente hipereficiente para redactar, pero esto mitiga los errores de la máquina y garantiza un entendimiento compartido real y seguro. Es fascinante ver cómo todo se conecta. Y ya para ir resumiendo el viaje de este análisis, hemos visto cómo la prevención de riesgos pasó de ser un simple mandato legal en los años 60, donde importaba solo pagar la prima, a un ecosistema de co-creación de valor masivo en 2025. Ujú. Y lo hacen a través de alianzas estratégicas profundamente estructuradas, con cosas como el Plan Marco, con socios corporativos como FEMSA y Maicao, y todo sostenido por plataformas gigantescas, inteligencia artificial y telemedicina. Hoy, la salud ocupacional es definitivamente un esfuerzo tecnológico conjunto. Así es. Y fíjate que toda esta evolución me deja con una reflexión final, cruzando toda la documentación que revisamos hoy. A ver, cuénteme. Históricamente, el poder y el prestigio de instituciones como la HSS residía en su inmensa infraestructura física. Hablamos de construir hospitales de trauma gigantescos, clínicas de vanguardia, centros de rehabilitación. Claro, el edificio de concreto era el símbolo de seguridad. Exacto. Pero si la inteligencia artificial se vuelve perfectamente predictiva en la detección de riesgos laborales, y la telemedicina avanzada sumada a este ecosistema digital logra descentralizar la atención directamente al bolsillo del trabajador. Ujú. Me pregunto, ¿llegará el día en que los grandes e imponentes hospitales físicos se conviertan en reliquias obsoletas del pasado, siendo reemplazados por una red de salud puramente digital, predictiva e invisible? Es una idea provocadora, para que la mente curiosa siga explorando por su cuenta. Wow, es una tremenda pregunta para cerrar. Dejar de curar en el edificio para prevenir en la nube. Definitivamente algo para reflexionar.